¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Nuevamente aquí su profesor Iván para ver este tema que ya hemos estado viendo durante la clase referente al análisis de varianza en la ANOVA en inglés y ANDEVA en español, ¿no? Y una de las pruebas que podemos utilizar para comparar tratamientos, que en este caso vamos a usar una prueba de Tukey. Bien, para entender esto, pues tenemos que entender, primero que nada, que tenemos que tener una situación real, o bueno, o hipotética en este caso, pero una situación que queremos analizar. Es decir, para analizar esto tenemos que tener varios grupos. Estos grupos los vamos a denominar tratamientos, ¿no? ¿A qué me refiero? Bueno, ahorita con el ejercicio va a quedar un poco más claro, pero estos grupos vamos a compararlos, vamos a ver cómo sus medias, ¿sí? están, si están o no interrelacionadas entre sí o que haya una diferencia significativa entre cada una de estas. ¿Esto por qué se hace o por qué tiene de fin hacer este tipo de análisis? De entrada, para conocer si yo tengo un grupo del cual yo voy a medir alguna variable que me interesa analizar y quiero ver si esa variable está presente y funciona igual o parecido a otro grupo con otras características y ver si hay una relación entre estos debido a esa variable que yo estoy controlando o que yo estoy probando en sí. ¿Esto para qué? Con el fin de saber cuál es la probabilidad de que esto sí sea debido a la injerencia de la variable que yo quiero analizar y que no sea únicamente algo del azar o de la casualidad. Lo pongo más simple. Imagínense que eh, tienen una botella y digamos que esa botella ustedes pues tienen un refresco, una bebida que a ustedes les guste, lo toman y pues ustedes disfrutaron de esa bebida. Si otra persona compra otra bebida parecida a esa o la misma bebida, este puede que le guste de la misma manera y puede que las condiciones de la bebida dentro de la botella sean pulcras o estén inocuas, es decir, que no tengan ningún tipo de objeto extraño dentro de la bebida, ¿no? Esto muestra que hay un sistema de control para que sea de calidad dicho producto y no haya nada raro tanto en el sabor como en algún objeto que allí se encuentre dentro de la bebida. Sin embargo, ¿cómo sabemos si, por ejemplo, dentro de muchas personas a alguien le sale, pues no sé, a lo mejor algún cabello o algún cuerpo extraño dentro de la bebida? Obviamente va a estar molesto, va a estar asqueado y se va a enfurecer con dicha marca. Ahora, si ese mismo, eh, esa misma situación le sucede a otra persona, pues entonces quizás ya no es una probabilidad casual. Quizás hay algo que esté pasando que haga que aumente la probabilidad de que se encuentren objetos extraños dentro de esa bebida y afecte tanto a la marca, ¿no? Este ejemplo no es exclusivo para esto, ¿sí? Sino que es como para ejemplificar uno de los posibles usos para esto, ya que el análisis de varianza se utiliza mucho en sistemas de producción, tanto en laboratorio a una escala pequeña como en procesos de producción mucho más altos. ¿Sí? ¿Cómo sé que sí tengo realmente controlada mi producción? Pues voy a obtener datos y voy a hacer mis pruebas para ver si dicha variable que yo quiero controlar realmente la estoy controlando o no. ¿Sí? Para esto, entrando a tema, tengo esta situación que aquí pongo este escenario, el cual dice una empresa refresquera
busca identificar la cantidad de azúcar más agradable para sus consumidores. ¿Sí? Aquí pueden ver que pues, se busca saber por parte de dicha empresa cuál es el nivel de azúcar que le agrade más al consumidor en sí. Esto pues le va a servir a toda la empresa a ir adecuando de mejor manera al gusto del consumidor, ¿no? Para ello se realizan 5 grupos de 6 personas cada uno. Es decir, va a haber 5 grupitos con 6 personas cada uno. Estos mismos vamos a ver que estos grupos nosotros los vamos a denominar tratamientos, que es el término estadístico real para los grupos. Se utiliza el tratamiento. ¿Por qué el término tratamiento? Porque vamos a tratar variables para hacer las pruebas estadísticas que nos vengan en gana. Para este caso, pues un análisis de varianza. Y se les pide que añadan directamente la cantidad de azúcar que ellos prefieren en esa bebida. ¿Sí? O sea, lo que le interesa a la empresa es saber cuál es el nivel de azúcar o de dulzura que deba tener esa bebida, y mediante estadística va a comparar dentro de los diferentes grupos si hay alguna relación ahí, que aunque estas personas no se conozcan y no sean del mismo grupo, quizás esos grupos sea el grupo A, pues a lo mejor niños pequeños, el grupo B niñas pequeñas, el grupo C adolescentes, etcétera, etcétera. Aquí en este caso no vamos a entrar tanto en detalle, pero imaginemos que es algo así, para ver, oye, pues sabes que el grupo A era de niños, el grupo C era de adultos, y vimos que pues a los niños les gusta un nivel de azúcar igual al de los adultos, pero en el caso de las niñas no les gustan esos niveles, ¿sí? Algo así puede ser, ¿no? Entonces, la cantidad de azúcar se mide en gramos, ¿sí? Y pues bueno, viene con la letra G y se presentan los resultados a continuación. Aquí ustedes pueden ver arriba los tratamientos, el grupo 1, el grupo 2, y así el 5 y las 6 personas, los cuales aquí ya nos van dando la cantidad de azúcar que ellos decidieron añadir y que dijeron, sabes que esta cantidad a mí me parece bien, me sabe bien en la bebida, y así constantemente. ¿Sí? Ahí están los datos, ¿no? Para ello, estos datos que ustedes ven aquí en pantalla, yo los pasé de forma vertical. ¿Esto para qué? Porque la mayoría de los programas donde vamos a utilizar una nova, vamos a correr este tipo de datos, nos pide que lo hagamos de esa manera. ¿Cómo es? Así. Poner una tabla o una columna donde digan tratamientos y en el otro nuestras variables. Es decir, en este caso nuestra variable que vamos a comparar es el azúcar. ¿Sí? La cantidad de azúcar en gramos. Si se fijan, aparece el tratamiento 1 y los mismos valores del que aparecen en este grupo de acá. Sí, son los mismos, nada más los puse todo vertical. Tratamiento 1 y los resultados. Tratamiento 2 y los resultados. Y así hasta los 5 tratamientos. Entonces tenemos en este caso 5 tratamientos. Es decir, tenemos 5 grupos de 6 personas que vamos a comparar. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es, ya una vez que nosotros tenemos de esta forma organizados nuestros valores, vamos a entrar a una página en la cual ahorita voy a poner aquí y vamos a añadir estos valores en sí, ¿sí? Voy a pasar directamente a la página, aquí lo van a poder ver ahorita que cargue la página en esta aplicación. Aquí aparece la página, ¿no? Ahí la van a poder ver, de todos modos yo la voy a añadir abajo en el video para que puedan acceder. Y bueno, esta página es una página donde podemos realizar pruebas de ANOVA y pruebas post hoc de Tukey y demás para conocer si hay diferencias significativas mediante una ANOVA, ¿sí? Y después, ya que tenemos el ANOVA y queremos comparar dentro de este ANOVA cuáles tratamientos realmente cuáles son estos que están con diferencias significativas, pues lo vamos a ver
mediante esta página, ¿no? Y antes de seguir en ello, les voy a explicar qué es o a qué me refiero con diferencias significativas. Cuando se dice que un valor o una serie de valores tienen o cuentan con diferencias significativas, esto quiere decir que los resultados que se obtuvieron no fueron meramente al azar o no fueron debido al azar. Es decir, que se pudieron controlar todas las condiciones y todas las variables para que estos resultados sean fiables o sean confiables. Es decir, que si yo, que voy a hacer esta empresa refresquera, voy a utilizar esta metodología y me dan unos resultados, estos resultados que yo obtenga van a ser, si encuentro diferencias significativas, van a ser lo más cercanos a una realidad. Es decir, que no fueron nada más al azar. Ay, salieron así, pues está al azar. Ay, salieron así mágicamente, ¿no? Lo cual mostrará que hay significancia en mi prueba. Esto quiere decir que si esta misma metodología la aplica a otra empresa refresquera en otro país, con otras condiciones, otras variables, otros gustos, los resultados que obtenga no van a ser iguales a los míos probablemente, pero la metodología va a mostrar que en efecto están bien controladas dichas variables y que lo que se dice es estadísticamente real, es decir, que no salió mágicamente. ¿Sí? Cuando no se obtienen una relación significativa, esto quiere decir que los resultados que están ahí netamente fueron algo al azar, algo que no deberías prestarle realmente atención. ¿Sí? Eso es a lo que me refiero con respecto a análisis, a cualquier análisis estadístico donde se muestran diferencias significativas, ¿sí? Donde viene esa probabilidad. Sabes que la probabilidad de que se obtengan estos resultados no son al azar, sino que sí tiene una distribución estadística pegado a una realidad, ¿no? Entonces, tenemos que tener eso en cuenta. Bien, ahora en esta página, pues viene en inglés, ¿no? Pero no va a haber ningún problema sobre ello. Vamos a ver cómo vamos a meter nuestros datos para hacer nuestro análisis. Es bastante fácil, ¿no? Aquí nos pide que indiquemos cuáles son los tratamientos o la cantidad de tratamientos que vamos a analizar o que queremos meter. En el ejercicio dice que se hicieron 5 grupos de 6 personas, es decir, son 5 tratamientos. Los tratamientos, como ustedes pueden ver, aparecen numerados con la letra K. Es decir, aquí de default nos dice que nos va a poner, si yo quiero o ustedes quieren hacer un análisis, nos va a poner por default 4 tratamientos, ¿sí? Que es como lo mínimo para que tú puedas hacer una comparación adecuada entre diferentes tratamientos. En este caso nosotros vamos a hacerlo con 5. Para ello le van a picar con un clic donde aparece K igual a 5 para decir que pues ustedes van a hacer 5 tratamientos. Tienen 5 tratamientos que van a comparar. Posteriormente, ustedes ven ahí una flechita blanca dentro de un cuadro azul, la van a apagar, le van a dar clic. Porque si no hacen eso, al momento de que nosotros pasemos al siguiente paso, que es añadir los datos, les va a aparecer 4 columnas nada más. Y ustedes van a quedarse como, oye, pero yo pedí 5, sí, porque no deshabilitaron esa opción. ¿Sale? Posteriormente, aquí aparece este dato donde dice Proceed to enter your treatment data. Ahí vamos a darle clic para que nos permita meter los valores. Entonces, vamos a darle clic aquí y ahora sí aparece esto, ¿no? Que son nuestras 5 columnas. Si se fijan, las columnas están nombradas por letras. La muestra A, la muestra B, la muestra C, etcétera, ¿no? ¿Qué sigue aquí? Aquí vamos a ir metiendo nuestros valores, ¿sí? Para este caso, yo lo voy a copiar y lo voy a poner directamente de mi tabla, ¿sí? Yo aquí tengo mis tratamientos, entonces yo sé que mi tratamiento 1, que va a ser numerado como la letra A, yo esto lo copio, lo voy a pegar aquí, ¿no?
Sí, aquí nada más, bueno, en este caso a mí, en esta computadora en la que estoy, me permite hacerlo de esta manera. Si traten de no dar espacios y que todo quede pegado. Ustedes van a pegar todos los valores y los van a pegar de esa siguiente forma, ¿no? Una vez que lo hayan pegado, los cinco, le van a dar en la página, en la parte de abajo, donde dice el cuadrito Calculate ANOVA with Tukey, HSD, Schiffe, Bonferroni and Home Multiple Comparison. Ahí le van a dar clic, ¿sí? Donde les va a dar la siguiente tabla. Yo ya lo metí, no lo voy a meter aquí. Yo aquí ya tengo mis datos. Va a abrir otra página donde ya les va a dar los resultados. Así es, ya de forma automática la página les da los resultados ya hechos, ya nada más para que ustedes lo comparen. Si fijan, es algo más rápido, ¿sí? Por eso les recomiendo esta página para hacer pruebas de ANOVA y de Tukey de forma pues, más rápida, ¿no? No les va a durar pues ni 5 minutos, ni menos de eso, ¿no? A lo mejor en lo que meten los datos van a durar más que en lo que se los procesa la página. Entonces, bueno, aquí nos dice que tus datos metidos fueron 5 tratamientos y aquí pues vemos los datos. Si se fijan, son los mismos que tenemos en la tabla de Excel, acá en el otro archivo. Son exactamente los mismos. Aquí ya nos aparecen de esta forma, trabajados. Posteriormente nos da las muestras o un análisis descriptivo de estadística descriptiva donde nos dice cuántas observaciones se tienen, la cantidad de datos que manejamos, suma de medias, suma de cuadrados, desviaciones estándar, etcétera. Nada más estadística descriptiva. Si recordemos, la estadística descriptiva no tiene por objetivo nos permita generar juicios. ¿Sí? Yo ahí saqué un promedio, pues es un promedio alto, pues comparado con qué, ¿no? La estadística no funciona así, excepto que sea estadística inferencial, que es la estadística donde está dentro este análisis de varianza, o la ANDEVA o el ANOVA, ¿no? Aquí sí nos va a permitir generar juicios. Ahora, este cuadrito que ustedes ven aquí es la prueba de ANOVA. Sí, es la prueba de ANOVA. En esta prueba de ANOVA nos aparecen el número de tratamientos, la cantidad del error, la suma de cuadrados y bueno, todo ese tipo de datos, eso ya los estaremos viendo durante clase. Sin embargo, lo que tienen que ustedes poner la atención es a los grados de libertad. Los grados de libertad de los tratamientos y los grados de libertad del error. Sí, ¿estos qué significan? Recordemos que en otras clases que llegamos a tener, cuando veíamos la chi cuadrada, y veíamos f de Fisher, veíamos que tenemos que identificar nuestra chi cuadrada dentro de una tabla donde ya hay muchos valores. Y para guiarnos veíamos a los grados de libertad que calculamos y comparamos en la columna la P o el alfa, pues a 0.01, a 0.05, etcétera, ¿no? Y ahí nos daban un valor. Aquí es prácticamente lo mismo. Ustedes van a ver la media de cuadrados, pero lo que tienen que ustedes ver es donde dice la F estadística o la F calculada y el valor de P. Aquí en este caso nos muestra algo que falta, que es la comparación respecto a la F de tabla. La F de tabla aquí uno la pone, pero no hay problema. De hecho, aquí el mismo valor que aparece en la P o la probabilidad es menor al 0.05. ¿Sí? Aquí por default, ¿sí? les comento, al igual que la chi cuadrada, el análisis de chi cuadrada, la ANOVA tú la puedes indicar cuál alfa es el que quieres o con cuál alfa tú quieres trabajar, es decir, cuál es el grado de confiabilidad o de significancia con el que tú vas a trabajar. Es decir, pues yo con un 5% de error, significa que el alfa va a ser de 0.05, ¿sí? Es decir, 95% de confiabilidad o de significancia, es decir, que le da validez a tu estudio,
y un 5% de error. Podemos modificar eso a que sea un 99% de confiabilidad y un 1% de error. Para este caso, en esta página nos da por default el 0.05, pero se puede ajustar en la primer página que vimos, al inicio, ¿no? Para este caso, pongan atención en ello. La F estadística es la F de Fisher estadística, es decir, para estos valores, la F estadística o lo que conocemos como F calculada, que fue la que nos salió, fue igual a 4.3. Y el valor de P, ¿sí? Que es, nos indica cuál es la probabilidad de ese error durante los tratamientos, es menor al 0.05. ¿Por qué 0.05? Porque es el alfa con el que trabajamos. Esto quiere decir que si el valor de P es menor a 0.05, significa que dentro de esta prueba de ANOVA, alguno de los tratamientos, algunos de los tratamientos sí tienen una diferencia significativa. ¿Qué quiere decir? Que entre algunos de estos tratamientos habrá una correlación o una comparación igual o casi igual entre diferentes tratamientos. Es decir, quizás un grupo de los que le echaron azúcar coincida estadísticamente con los gustos o con el nivel de azúcar, en este caso, de otro grupo. ¿Sí? Pero el ANOVA solamente aquí nos indica que sí existe esa diferencia significativa. No nos dice cuál, pero nos dice que hay una. Voy a pasar a Excel. En Excel les había comentado que hay formas de poder calcular la ANOVA directamente aquí. De hecho, aquí yo ya lo realicé. Aquí nos da un resumen. Este es un resumen estadístico donde nos da pues, la cantidad de observaciones que hay, la suma de todos estos, el promedio y la varianza. Y se fijan la tabla que aparece abajo, que es el ANOVA o el análisis de varianza o ANDEVA. Es exactamente el mismo que el que obtuvimos acá. Fíjense muy bien, aquí espero que se alcance a ver. Los mismos datos que aparecen en la página son los mismos datos que aparecen en Excel. Son exactamente los mismos. Es decir, la página es correcta y Excel pues también, o sea, nos da lo mismo tal cual. Sí, yo lo hice aparte antes de hacer este video, pero aquí aparece, ¿no? Entonces, aquí en Excel hay una columna extra que dice valor crítico para F de tabla y nos da la F calculada. Ojo, yo le puse así, yo le puse F calculada y F de tabla. ¿Para qué? Para explicar lo que les comenté previamente. En el cual la F calculada es la F que me sale como resultado de mi ANOVA. ¿Sí? Lo que no aparece en la página web es el valor crítico para F de tabla. Es decir, así como en chi cuadrada tengo mi F calculada, digo mi chi calculada y mi chi de tabla, aquí también tengo mi F de Fisher calculada y mi F de Fisher de tabla. Entonces, ¿cómo yo determino cuál es mi F de tabla? Bueno, aquí no lo da automático el programa, pero aquí les voy a mostrar esta página. Aquí está la tabla de F de Fisher. ¿Sí? Y aquí, al igual que es muy parecida a la de chi cuadrada, nos aparecen aquí en el costado, a la izquierda. ¿Sí? Ustedes pueden ver que aparece GDL, que son grados de libertad. ¿Sí? Los que están aquí del lado de la izquierda son grados de libertad del denominador, es decir, del error. ¿Cuál error? Aparece en los grados de libertad del error de aquí, dentro de los grupos, que es este número 25. Y 4 son entre los grupos. Acá en la página web ustedes van a ver que en la página web se los maneja con otros términos, que es el de tratamientos y el del error. También son 4 y 25. ¿De dónde sale ese valor entonces?
Bueno, en los grados de libertad de mis errores, yo me voy hasta acá abajo y busco el número 25, aquí está. Y luego veo perdón, y luego veo los, el 4, que son los de mi numerador, ¿sí? Los de mis tratamientos, que son 4 en este caso, y yo los voy a buscar hasta acá. Voy a hacer la intersección y me da un valor. 2, 7, 5 y 8. Ahí pues se alcanza a ver medio feo porque no descargué esta página, este documento, pero de ahí me da mi F de tabla. Ahora, si yo lo comparo con el de mi ANOVA, aquí me aparece. Son los mismos. 2, 7, 5, 8. Entonces, aquí si se fijan, mi valor de tabla es 2.7 y el que yo obtuve fue 4. Es decir, lo que yo obtuve fue 4.3, es decir, mi F calculada fue 4.3 y el de la tabla fue 2.75. ¿Qué quiere decir? Aquí se los pongo abajo. Cuando la F calculada es mayor a la F de tabla, significa que sí existen diferencias significativas. ¿Sale? Aquí se ve un poquito más claro. ¿Por qué? Porque fue realmente lo que yo obtuve. ¿Sí? Mi F calculada fue 4.3 y mi F de tabla fue 2.75. Es decir, lo que yo obtuve fue mayor a lo de la tabla, lo cual quiere decir que sí hay diferencias significativas. No sé en qué tratamiento todavía, pero ahí yo tengo alguno. Y cuando la F calculada es menor a la F de tabla, significa que no existen diferencias significativas. Esto quiere decir que dentro de tus tratamientos, pues no hay nada relevante ahí, pues ya no lo investigues, o sea, por ahí no es, ¿no? No hay nada que el analista pues deba prestarle atención. Que no es el caso aquí. Aquí en el caso nos dice que sí hay. Entonces hay que dar el segundo paso. ¿Cuál es el segundo paso? Ya una vez que tenemos nuestra prueba de ANOVA y nuestra prueba de ANOVA nos dice que sí hay diferencias significativas, ahora necesitamos saber dentro de los tratamientos cuáles son los que tienen esas diferencias entre sí. Para ello vamos a regresar nuevamente a nuestra tabla, a nuestra página, y nos vamos a ir más para abajo. Aquí aparece la prueba de Tukey. ¿Sí? Aquí nos explica de qué trata y todo. Y aquí nos da los resultados de la prueba de Tukey. Y una de las ventajas que me gustó de esta página que les comparto es que aquí ya nos da no nada más los números, sino nos da eh, el juicio, la inferencia, como ahí lo pone, a color, ¿sí? Y nos indica, ¿sabes qué? De tus tratamientos, ¿cuáles son los que tienen esa relación? O sea, ¿cuáles sí tienes que prestar atención? Entonces, si se fijan, aparece A contra B, A contra C, A contra D, A contra E, B contra C, B contra D, B contra E, C contra D, C contra E y D contra E. ¿Qué es esto? La prueba de Tukey compara un tratamiento, ¿sí?, con otro tratamiento y nos indica cuál es el valor o la probabilidad de que sí hay una relación o una diferencia estadística. Y lo va comparando columna por columna, o en este caso, tratamiento por tratamiento. Recordemos, ¿sí?, me voy aquí arriba, mis tratamientos aquí me los numeraron por letras, ¿sí? Es decir, mi columna 1 es mi columna A, mi columna 2 es mi columna B, mi columna 3 es mi columna C y así hasta la E. Aquí es lo mismo. Es decir, que el grupo A o el grupo 1 se comparó con el grupo B y no se encontró una diferencia significativa. Ahí aparece. Luego se comparó el grupo A con el grupo C y no se encontró una diferencia significativa. Así se fue haciendo
A con D no se encontró, A con E no se encontró, luego B con C, si se fijan aquí ya no se comparó con A porque pues ya se había hecho previamente. Ahora B con C tampoco, B con D tampoco, B con E tampoco. Cuando ya pasamos a el grupo C o al grupo 3 con el grupo D o grupo 4, aquí sí nos dice, ¿sabes qué? Aquí está la diferencia significativa que estabas buscando mediante ANOVA. Aquí es donde está esa diferencia. Aquí sí hay una diferencia significativa. ¿Esto qué quiere decir? Que si regresamos al ejemplo de los refrescos, nos indica que el grupo 3 y el grupo 4 coinciden en gustos. Es decir, los niveles de azúcar que ellos indicaron son parecidos, estadísticamente son parecidos. O sea, hay por ahí algo que sí les gustó, a pesar de que no se conocen, de que no hay algo estadísticamente, por aquí está estos niveles, ¿no? Aquí préstale atención tú como analista. Luego se comparó el grupo C o el grupo 3 con el grupo 5, que es la letra E. No se encontró una relación. Pero con el grupo D, o sea, el grupo 4 y el grupo E, que es el grupo 5, ahí sí se encontró también otra diferencia significativa. Dirán ustedes, oye, ¿podría encontrarse diferencia significativa entre todos los grupos? Claro que sí, sí es posible. Pero de aquí, como vemos, solamente vimos dos posibilidades, o sea, dos diferencias significativas entre dos grupos, C y D, o 3 y 4, y D y E, que es 4 y 5. Es decir, C y E se comparó y no hubo nada, pero entre C y D y E sí se encontró diferencias significativas. ¿Esto qué quiere decir entonces? Que los niveles que se obtienen aquí sí tiene esa relación estadística más real que en este caso va a permitir tomar decisiones, generar juicios. Se puede graficar, es posible hacerlo mediante Excel. Aquí en este caso yo lo que puse fue este gráfico que se ve aquí. En este gráfico recuerden nuevamente que fueron los mismos niveles de azúcar que se analizan. Recuerden aquí que, bueno, yo aquí lo tengo como números, pero las mismas son A, B, C, D y E. En el eje de las X, en el eje de las Y, pues son los niveles de azúcar. Y aquí viene la comparación, ¿sí? En el cual nos decía la prueba de Tukey que entre el grupo 3, que es la barra de en medio, y el grupo 4, que es era la letra D, sí existe una relación significativa. ¿Sí? Los niveles que se obtienen ahí se pueden comparar, o sea, sí puedo prestar la atención. Y entre el 4 y el 5 también hay una diferencia significativa. Yo puedo seguir analizando esto, ¿sí? Aunque en la columna 3 y 5 no haya diferencia significativa, aquí el punto importante es que el grupo 4 sí tiene una relación significativa con el grupo 3 y sí tiene una relación significativa con el grupo 5. Lo cual yo tengo que prestar atención en que, caray, pues quizás el grupo D es el bueno. ¿Sí? Es el bueno, es el que yo tengo que prestarle atención. Yo puedo ahora regresarme aquí a mi estadística descriptiva. ¿Sí? Ahora yo voy a ver los niveles de azúcar. Primero voy a ver el azúcar, el promedio. Es decir, voy a ver cuáles son los niveles de azúcar que tengo yo de mi grupo 1, de mi grupo 2. Aquí aparece en tratamiento 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bueno, y 5, perdón, está 5. Entonces yo veo el nivel de azúcar o el promedio de azúcar que el grupo 1, con el grupo 1 se obtuvo, que fueron 553 gramos. El grupo 2, 569 y así. Ya yo hice mi prueba de ANOVA, ya yo hice mi prueba de Tukey, me dice el grupo 4 o el D tiene relación con el 3 o con el C y el grupo 4 con el 5, que es con el D, es el E, perdón. Si se fijan, hay algo muy curioso, el grupo 3 y el grupo 5
tienen prácticamente el mismo promedio. ¿Sí? Uno pensaría de primera mano, ¿sabes qué? Pues estos tienen la misma media. Significa que debe haber una relación estadística, una diferencia estadística. Pero ya vimos con la prueba de Tukey que no existe esa relación entre este grupo y este grupo. En el 3 y el 5 no existe esa relación. Entonces, de ahí la importancia de una ANOVA, de una prueba de Tukey. Nos dice que el grupo que tenemos que prestar atención son al 3, al 4 y al 5, pero el que coincide con los dos es el 4, que son 465. Esa es su media, es decir, el promedio de azúcar del grupo 4. Y tengo yo mi desviación estándar y mi error de estándar, lo cual da pauta a que la empresa refresquera diga, ¿sabes qué? Pues yo voy a jugar con estos niveles de azúcar. Voy a ver si a lo mejor tomando el nivel 4 es el nivel que a mi público le llame la atención, ¿sí? Pero debo seguir analizando. Ahora bien, yo aquí hice el ejercicio nada más para que ustedes vieran cómo se hace la nova. A los tratamientos no le pusimos características. Al principio yo les había dicho, a lo mejor podemos decir que el tratamiento 1 hipotéticamente sean niños de 8 a 10 años, el tratamiento 2 sea niñas de 8 a 10 años, el tratamiento 3 adolescentes de 11 a 15, etcétera, etcétera. Sí, ahí es donde toca al analista pues comparar, oye, ¿sabes qué? Pues obtuve que el grupo 4 es de adultos y son los que pidieron niveles más bajos y el grupo 3 son de niños y a ellos les gustaron niveles un poco más altos y así se hace ese tipo de análisis, ¿no? En este caso no le voy a hacer una conclusión porque no puse eh, tanto que analizar. Realmente lo que me interesaba era que entendieran el manejo de esta página para ver las pruebas de Tukey, ¿sí? Y que ustedes entiendan a leer o a interpretar estos valores, ¿sale? Por eso aquí me gustó que aparece con muchos colores lo que significa cada cosa. ¿Sí? Aquí ya no lo vimos con calma, ustedes pueden leerlo. Aquí están otros tratamientos que también, si fijan, aparecen prácticamente los mismos resultados. Pero bueno, son otras herramientas estadísticas, también van a depender del tipo de análisis que uno esté haciendo, pero ustedes pueden ahí picarle y ponerse a leer si les interesa conocer más de este, de esta herramienta estadística. Bien, pues por ahora vamos a finalizar este video. Les agradezco mucho, nos estamos viendo y pues aquí se queda para su posterior análisis. Saludos.